Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, Los Reinos Perdidos. La última vez estábamos hablando de ese personaje bíblico, Caín, el linaje de Caín que es olvidado en la Biblia. Más se centra el texto bíblico en el linaje de Set, el tercer hijo de Adapa y Titi en los textos sumerios o de Adán y Eva en los textos bíblicos, que son simplemente una copia muy resumida de los textos babilónicos y sumerios. Entonces sigue diciendo Sitchin que Caín fue enviado acá, fue traído acá. Según los textos sumerios, Ninurta, que era su tutor, lo trajo en una nave después que fue condenado allá por Enki, en Sumeria, al exilio por haber matado accidentalmente a su hermano Abael. Entonces es traído aquí en la nave de Ninurta y después de un tiempo aquí residiendo, ya tiene descendientes, ya se han expandido los descendientes de Caín aquí en América, que son los indígenas. Es llevado de nuevo allá por Ninurta en su nave, porque Adán o Adapa estaba muriendo y reclamó que quería ver a sus dos hijos antes de morir. Entonces Enki da la orden y Ninurta viene y lo busca aquí y lo lleva de nuevo. Después que muere Adapa o Adán, es traído de nuevo acá a sus dominios. Dice, varias generaciones después nació Lamec, que también he mencionado en un texto bíblico. Este tuvo dos esposas. De una de ellas tuvo a Yabal, dice el texto bíblico de este hombre. Él fue el padre de los que habitan en tiendas y ganados, gente nómada. De la otra mujer, Lamec tuvo dos hijos. Uno, Yubal, fue el padre de los que tocan la cítara y la flauta, o sea, gente que sabe de música. Y el otro hijo fue Tubal Caín, que fue forjador de oro, cobre y hierro. O sea, ese personaje, su linaje, su descendencia se especializaron en la metalurgia, ¿no? En el trato, la fundición y el trabajo con metales. Sigue Sitchin diciendo, tan escasa información bíblica, que ya les dije que el texto bíblico, inspirado en el sumerio o quizá en el babilonio, pero muy comprimido, con poca información, con pocos detalles, eso lo dice Sitchin. Por eso él dice aquí, tan escasa información bíblica se ve ampliada por el pseudo-epigráfico libro de los jubileos, que los judíos lo tienen como un libro propio de sus lecturas sagradas, ¿no? El libro de los jubileos, que se cree que se escribió en el siglo II antes de Cristo, a partir de fuentes más antiguas, relacionando los acontecimientos con el pasaje de los jubileos. Dice que Caín tomó a su hermana Awan para que fuera su esposa, ¿ves? Una costumbre que los Anunnaki le enseñaron a los terrestres, casarse con su hermano, con su media hermana. Esa es la moral que está en nuestra genética, la que ellos nos transmitieron, los Anunnaki, los llamados antiguamente de dioses. Y sigue diciendo entonces, y esta Awan le dio un hijo a Caín llamado Enoc, a finales del cuarto jubileo, dice. En el primer año de la primera semana del quinto jubileo se construyeron casas en la tierra, y Caín construyó una ciudad y le puso por nombre el nombre de su hijo Enoc. Recuérdense que Ninurta le enseña a Caín
de quien era tutor, y a sus descendientes a construir casas, a trabajar minerales, y a construir barcas, a atravesar océanos en esas barcas, allá entonces, todos esos conocimientos que tiene Caín y su descendencia vienen de ese llamado Dios o Anunnaki Ninurta. Entonces dice eso de Caín, o sea, abunda mucho más en detalle que ese texto bíblico. El texto bíblico, como yo les decía, confunde a las personas, porque como elimina tantos detalles del texto original, hace que surjan preguntas que tampoco tienen respuestas, o si son respuestas son absurdas. No dice nada con quién se casó Caín. Entonces comienzan a hacer la gente conjetura y hasta los expertos, ¿no? ¿Y con quién se casó Caín? ¿Fue con una mona o fue con qué? Porque según dice el texto de la Biblia, pues no había más personas. O sea, informaciones erradas o recortadas producen preguntas también muy confusas. Y sigue Sitchin diciendo, los eruditos bíblicos, o sea, aquellas personas normalmente europeos, estadounidenses, que se ven a sí mismos como expertos en Biblia, llevan mucho tiempo desconcertados con el nombre de Enoc, ese hijo de Caín, que significa fundamento o fundación, y que se le aplica tanto a un descendiente de Adán a través de Set, como a otro de sus descendientes a través de Caín. Entonces a dos personajes se le atribuye este mismo nombre, no es nada anormal. Hoy, ¿cuánta gente no tiene el mismo nombre? Y que se le aplica tanto a un descendiente de Adán a través de Set como a otro de sus descendientes a través de Caín. O sea, los dos hermanos de Adapa o Adán, Set y Caín, le ponen el mismo nombre a alguno de sus descendientes, no se repiten los nombres, como en muchas familias se van repitiendo los nombres. Dice, a un descendiente de Adán a través de Set como a otro de sus descendientes a través de Caín, así como con otras similitudes en los nombres de los descendientes. Sea cual sea el motivo, es evidente que las fuentes sobre las cuales se basaron los compiladores de la Biblia, o sea, las personas que escribieron esos textos que están en el Antiguo Testamento, atribuyen hazañas extraordinarias a ambos personajes, los dos Enoch, que quizá no fuera más que una persona prehistórica, dice Sitchin. A lo mejor estos dos Enoch es el mismo personaje, que a través de los cientos y cientos de años se convirtió como en dos personajes, pero puede ser que sea el mismo, dice Sitchin. El libro de los Jubileos afirma que Enoc fue el primero entre los hombres que nació en la tierra que aprendió a escribir. Y los conocimientos y la sabiduría y que escribía los signos del cielo según sus meses en un libro. En el libro perdido de Enki se menciona a Enquime, que en la Biblia sería ese Enoc, que dice que vivió muchos años y no murió porque andaba con los dioses y los dioses se lo llevaron. Y yo les decía en la lectura anterior que es realmente lo que pasó con él según los textos sumerios, no según los bíblicos. Entonces este hombre lleno de una gran sabiduría que la adquirió en el contacto con esos llamados dioses, con los Anunnaki. Astronomía, matemática, Según el libro de Enoch, que está en varias versiones actualmente, pero muy recortado, deformado, manipulado, entonces es difícil llegar al original. Según el libro de Enoch, a este patriarca le enseñaron las matemáticas y los conocimientos de los planetas, así como el calendario. Durante su viaje
celestial y se le mostró la ubicación de las 7 montañas de metal en la Tierra, en el oeste. ¿Dónde sería ese lugar del planeta Tierra? 7 montañas de metal. Viene uno y lleva a la mente esas montañas de metal que hay por ahí en Bolivia, en el Potosí, montañas de plata, pura plata, esas minas por ahí. Porque dicen el oeste, o sea, no fue allá en Sumeria. Por eso Sitchin coloca en el oeste entre comillas. Los prebíblicos, o sea, textos que fueron escritos antes de aquellos escritos que están en el Antiguo Testamento, prebíblicos, textos sumerios, conocidos como las listas de los reyes, relatan también la historia de un soberano antediluviano, al que los dioses le enseñaron todo tipo de conocimientos, aquel Enquime al que le mencioné. Su nombre epíteto era Enmeduranti, señor del conocimiento de los fundamentos del cielo y la tierra. Eso significa Enmeduranti. Tenía un conocimiento muy profundo de los fundamentos del cielo y la tierra, ¿no? La tierra como planeta y los otros planetas, o sea, está hablando del sistema solar prácticamente. Y es muy probable que sea un prototipo de los Enocs bíblicos. Los relatos nahuatlacas de los aztecas ahí en México, de las andanzas y la llegada a un destino final, ¿no? Un pueblo que salió y guiado por uno de esos llamados dioses llegó a un destino final. Eso que se repite también en el Éxodo, ¿no? Que un pueblo salió, varias tribus salieron de Egipto y que fueron guiadas por un Dios, tal Yahvé, que lo guió por el desierto hasta llegar a un punto que él mismo les había señalado. Entonces, ese tipo de relatos se repite en las historias de los nahuatlacas, aquí entre los aztecas. Los relatos nahuatlacas de las andanzas y la llegada a un destino final, del asentamiento y la construcción de una ciudad, de un patriarca con 2 esposas, cuyos hijos son el origen de pueblos, de uno que se hizo famoso por ser forjador de metales, como en los textos sumerios que están exprimidos en el texto bíblico, ¿no? Tubal Caín, que fue forjador de oro, cobre y hierro. Entonces, en los textos nahuatlacas se menciona ese tipo de personaje igual, con el mismo oficio. Y dice Sitchin, ¿no resultan demasiado semejantes a los relatos bíblicos, estos relatos nahuatlacas? Incluso la importancia que los náhuatl le dan al número 7 se refleja en los relatos bíblicos. Pues el 7º descendiente del linaje de Caín, Lamec, proclamó enigmáticamente que hasta 7 veces será vengado Caín y Lamec 77 veces. Entonces los expertos se han matado estudiando ese texto bíblico. ¿Qué querrá decir eso? Se pregunta si no estaremos encontrando en las leyendas de las 7 tribus nahuatlacas en sus antiguos recuerdos con el desterrado linaje de Caín y su hijo Enoc. ¿No hablarán entonces los textos nahuatlacas de esta descendencia de Caín y su descendencia, de su hijo, al cual le construyó una ciudad y le puso el nombre del hijo a esa ciudad? Y sigue Sitchin, los aztecas pusieron el nombre de Tenochtitlán a su ciudad, la ciudad de Tenoch, llamada así en honor de su antepasado muy remoto. ¿Será el mismo personaje? Si tenemos en cuenta que en su dialecto los aztecas prefijaban muchas palabras con el sonido T, Tenoch podría haber sido en su origen Enoch, si se le quita el prefijo T.
Un texto babilónico basado, según los expertos, en un primitivo texto sumerio del tercer milenio antes de Cristo, 3000 años antes de Cristo, cuenta enigmáticamente una disputa, un texto babilónico, 3000 años antes de Cristo, cuenta enigmáticamente una disputa que termina con un asesinato entre un labrador y su hermano pastor, al igual que los bíblicos Caín y Abel. Condenado a vagar con pesar, el infractor llamado Caín emigró a la tierra de Dunnu y allí construyó una ciudad con torres gemelas. Unas torres gemelas en la cúspide de las pirámides era el sello distintivo de la arquitectura azteca. Se pregunta Sitchin, ¿conmemoraría esto la construcción a cargo de Caín de una ciudad con torres gemelas? Y Tenochtitlán, la ciudad de Tenoch, no se llamaría así debido a que Caín, milenios atrás, miles de años atrás, construyó una ciudad y le puso por nombre el nombre de su hijo Enoch. Esta pregunta que hace Sitchin, señores, sobre estos hechos históricos, nadie se la había hecho antes. Estos cuestionamientos sobre esas coincidencias, supuestas coincidencias, nadie se la había hecho. Es él que profundiza en esto, ¿no? Y uno ve la consecuencia, porque él lo va fundamentando con escritos antiguos. Como él a veces toca el tema, por ejemplo, de los incas. ¿No sería Caín el ascendiente de los incas? Incas, Caín, como leído de detrás, de delante para atrás y detrás hacia adelante. Son preguntas que él se hace y tienen un profundo significativo, que esos llamados expertos nunca se la hacen. Entonces sigue diciendo Sitchin, no nos habremos, se pregunta otra vez, no nos habremos encontrado en América Central el reino perdido de Caín, la ciudad a la que pusiera por nombre Enoch. No nos habremos encontrado en América Central el reino perdido de Caín, la ciudad a la que pusiera por nombre Enoch, en honor a su hijo. En realidad, esta posibilidad ofrece respuestas plausibles al enigma de los comienzos del hombre en estos dominios aquí en América. ¿Cuándo llegaron esta gente aquí? Según lo que él investigó, Sitchin, es el nativo de aquí de América, que no le crece la barba, que tiene un gran porcentaje, casi siempre es sangre tipo O. Son los descendientes de Caín, que fue traído aquí por Ninurta, con él y su esposa y sus descendientes, en miles de años atrás. ¿No nos habremos encontrado en América Central el reino perdido de Caín, la ciudad a la que pusiera por nombre Enoch, Tenochtitlán? En realidad, esta posibilidad ofrece respuestas plausibles al enigma de los comienzos del hombre en estos dominios, en este continente. ¿Dominios de quién? Eran dominios de Ninurta, el Anunnaki, que fue tutor de Caín desde pequeño. Y lo trajo aquí en su nave ya, con la genética modificada. No le crece la barba. Pero también puede arrojar luz sobre estos otros dos enigmas, el de la marca de Caín y el del rasgo hereditario común a todos los amerindios, o sea, la ausencia de barba, rasgo común a todos los indígenas del continente. No de esos que se han mezclado ya, no, a los antiguos. Son rasgos característicos del indígena antiguo del continente, del norte hasta el sur. No le crece la barba. Y la piel roja, ¿no? El sangre tipo O. Según el relato bíblico,
según lo que está en el libro del Génesis por ahí, Caín, tras ser desterrado de las tierras pobladas por el Señor y condenado a vagar por Oriente, comenzó a preocuparse por la posibilidad de ser asesinado por alguien que buscara venganza. O sea, cuando eso sucede, significa que ya hay una gran población terrestre. Por eso él se preocupa de que lo encuentren. Ahora, si se parte, como hacen muchos expertos europeos, de que no había más nadie, entonces ahí vienen las preguntas equivocadas. Pero ¿quién lo iba a matar si no había más que ellos tres? Caín, Abel y Adán y su esposa, ellos cuatro. ¿Ven? Cuando se parten de principios equivocados, se hacen preguntas equivocadas y vienen respuestas que son una locura. Entonces, hablando de esa marca de que se habla en el texto bíblico, ¿no? De que Dios le puso una marca a Caín para quien lo encontrara no lo matara. Y no dice más nada, o sea, pierde los detalles que sí aparecen en los textos sumerios, babilónicos. Y fíjense lo que nos dice, cómo nos lo amplía aquí, basado en esos textos sumerios y babilónicos, Zecharia Sitchin nos amplía esos detalles que no aparecen en el texto bíblico. Dice Sitchin que fue condenado Caín a vagar por Oriente y comenzó a preocuparse por la posibilidad de ser asesinado por alguien que buscara venganza. El problema es que cuando uno lee esos textos y dice, que Caín mató a Abel, uno se pierde, mucha gente se pierde con la cuestión del tiempo. Pero fue el mismo día, fue un mes después, fue la misma semana. Entonces se envuelven y se enriedan con el tiempo. Ya han pasado, pasan generaciones a veces de un hecho a otro, miles de años de un hecho a otro. Aunque relatados parecen como si fueran transcurriendo en el mismo momento, en los mismos días, en las mismas semanas. Y así el Señor, para indicar que Caín andaría errante bajo su protección, como que el Señor lo iba a proteger, puso una señal a Caín para que si alguien lo encontrara no lo matara. Eso dice el texto bíblico. Aunque nadie sabe, dice Sitchin, en qué pudo consistir esta tal señal distintiva, generalmente se acepta que fue algún tipo de tatuaje en la frente. Los expertos perdidos llegan a estas conclusiones. Una especie de tatuaje en la frente. Pero, dice Sitchin, pero por lo que se dice posteriormente en la Biblia, parece que la cuestión de la venganza y de la protección contra ella tuvo su continuidad hasta la séptima generación y más allá, porque Lamec, descendiente de Caín, habla de eso, como ya se leyó en el texto, ¿no? Hasta la séptima generación y más allá. Y sigue Sitchin entonces cuestionando esa teoría de que fue como un tatuaje en la frente, dice Sitchin. Dice, un tatuaje en la frente no habría durado tanto, ni hubiera podido transmitirse de generación en generación. Solo un rasgo genético transmitido de forma hereditaria podía cumplir con las afirmaciones bíblicas. Y a la vista de este particular rasgo genético de los amerindios, la ausencia de barba, uno se pregunta si la marca de Caín y su descendiente no sería este cambio genético, que es lo que nos dice el libro perdido de Enki, tomado de esas tablillas antiquísimas que Zecharia Sitchin traduce, que dice el mismo Enki que a Caín se le manipuló la genética antes de traerlo acá. Antes de que Ninurta lo trajera en su nave, se le manipuló la genética para que no le saliera barba. La ausencia de vello facial. Uno se pregunta, dice Sitchin, si la marca de Caín y su descendiente no sería este cambio genético. Si nuestra conjetura es correcta, dice Sitchin, América Central o Mesoamérica
como punto focal desde el cual se expandieron los amerindios hacia el norte y hacia el sur. En el Nuevo Mundo sería de hecho el reino perdido de Caín. Entonces ahí contradice aquellas teorías de llamados expertos que dicen, no, es que esa gente vinieron de Asia y pasaron allá encima por el Polo Norte, por Alaska, porque donde está muy cerca el territorio de lo que hoy es Rusia y lo que es Alaska, y había un puente de hielo y pasaron por ahí, fueron bajando, bajando. Y otra teoría que dice que no, que fue por aquí, por el sur, por la Antártida. Estaba un puente también de hielo y pasaron desde el sur y se fueron extendiendo hacia el norte. Entonces, esas dos teorías la cuestiona Sitchin y dice ¿eh? que dice América Central, Mesoamérica como punto focal desde el cual se expandieron los amerindios hacia el norte y hacia el sur en el Nuevo Mundo. Sería de hecho el reino perdido de Caín. Cuando Tenochtitlán alcanzó la grandeza, la capital tolteca de Tula se recordaba ya como la legendaria, o sea, miles de años ya se recordaba como la legendaria Toyán. O sea, Tula, miles de años atrás era Toyán. Y así se recordaba. Y cuando los toltecas construyeron su ciudad, Teotihuacán era ya un mito, o sea, se había casi perdido en la memoria. Teotihuacán. Su nombre significa lugar de los dioses, Teotihuacán. Y eso, según los relatos conservados, era lo que había sido, una ciudad construida por los Anunnaki para ellos. Como nos dice el libro perdido de Enki, ¿no? Al principio los Anunnaki construían ciudades para ellos, no para los terrestres. Los terrestres no estaban en las ciudades. Después se dio otro paso, se construyeron ciudades para terrestres. Después se dio otro paso, se construyeron ciudades en que los terrestres podían estar viviendo junto con los Anunnaki, siempre sirviéndoles. Son etapas de miles de años. Se dice que hubo una época en que cayeron muchas calamidades sobre la tierra y ésta cayó en la oscuridad. El planeta cayó en la oscuridad. Pues el sol dejó de aparecer. ¿Sería un eclipse o qué? Solo en Teotihuacán había luz, la ciudad de los dioses. Solo en Teotihuacán había luz, pues una llama divina continuaba ardiendo allí. Llama divina, no sería una tecnología usada por los Anunnakis. Recuérdense siempre lo que les digo, que el terrestre no entiende, no conoce la tecnología del Anunnaki, no sabe nombrarla, porque el Anunnaki no le ha comunicado esa tecnología ni. Entonces el terrestre busca un nombre que se le parezca. Recuérdense lo que le dije sobre la serpiente emplumada, o el arca de la alianza. Son cosas que son lenguajes terrestres. Los mismos dioses Anunnaki no le llaman barcas a esas naves, no le llaman serpientes emplumadas. Es el nombre que el terrestre le da por comparación con algo que él conoce. Él conoce una barca. Y por eso en algunos murales egipcios aparecen dioses en barcas, pero al lado hay estrellas. O sea, ¿qué es un barco del cielo? Es una barca del cielo. En definitiva, es una nave terrestre es una nave espacial que el terrestre no le sabe el nombre y la compara con un barco, pero celestial, o sea, navega por el espacio, no por el río, por el mar. Hay una tribu Dogón en África que cientos de años atrás vio que cayó una nave espacial del espacio en un lago cerca donde está la aldea de ellos hasta el día de hoy, por ahí. Y ellos vieron que descendieron de esa nave seres que tenían el cuerpo una parte como pez y encima como personas, lo que hoy llamamos de sirenas.
que las hay en cantidad, son varios tipos de ellos que existen, con características muy distintas. Y ellos, un español allá llamado J.J. Benítez, investigador, escrito cantidad de libros, visitó a esta tribu ya, los Dogon, en África. Pueden buscarlo en internet, los Dogon en África. Y Benítez, investigando ese hecho, de esa historia que cuentan los más viejos de los Dogon, él se le ocurrió llevar una foto de una sirena. Y fue allá a esa tribu. Y allá, después que los ancianos le cuentan la historia de cómo fue, ellos le dijeron, sí, descendió esa barca del cielo, le llaman barca. Descendió esa barca del cielo, no es una barca, es una nave espacial. Cuando Benítez le enseña la foto de la sirena, ellos se quedan asombrados y se espantan. Si ellos eran así, eran ellos, son ellos. Si tú tienes esa foto es porque ellos te la dieron, dicen los ancianos a Benítez. Entonces, ven como el terrestre, como no entiende la tecnología, le pone un nombre parecido, igual con la serpiente emplumada. Es una nave espacial de Ninjicida, o Tot en Egipto, que es el mismo, Tehuti en Egipto, que es el mismo, que viene aquí a Centroamérica con sus cantidad de seguidores negros africanos y que levantan aquellas cantidades de cabezas de piedra con rasgos africanos en Mesoamérica. Ahí se instaló y se le llamaba Quetzalcóatl, serpiente con pluma o serpiente emplumada. Las serpientes no tienen plumas ni vuelan, pero es el nombre que el terrestre haya para llamar a esa nave que ellos ven que se eleva en el aire y va dejando una estela de humo que el viento la va distorsionando y parece como que es una serpiente y la cabeza es la nave. Entonces el terrestre ve eso, no sabe el nombre de esa tecnología y se parece una serpiente emplumada. Lo de pluma porque vuela, se eleva en el aire. De lo que él conoce es una serpiente y conoce pájaros que tienen alas y se elevan. Entonces él hace la relación, eso parece una serpiente que vuela, serpiente emplumada. No es nada complicado, hasta el día de hoy sigue. Usted pasa con un avión pequeño por una aldea de indígenas en el Amazonas o en otros lugares que no ha tenido contacto con los blancos, con su tecnología, y él ve ese avioncito pequeño que pasa encima de la aldea, que el sol le da al metal y brilla. Aquel indígena va a decir, eso parece un pájaro de hierro. Es normal, porque eso es la comparación que él tiene más cercana. Es un pájaro porque está en el aire, ¿no? De hierro porque se ve que brilla, un pájaro que brilla por el sol que se refleja en el metal. Entonces no es nada del otro mundo, es fácil de entender, son los expertos que nos complican la cosa. Y sigue diciendo Sitchin entonces que se oscureció la tierra, pero Teotihuacán seguía con luz. Tenían alguna fuente de luz, es tecnología. Una llama divina, no sería divino porque haya que son dioses estos personajes. Una llama divina, no sería la fuente de energía de una de sus naves que tiene la capacidad de iluminar hasta kilómetros, como si fuera de día. No es eso lo que cuentan cantidad de gente que ven ovnis. Dicen, lanzó una luz que parecía de día, que ilumina estadios llenos y más grandes territorios. No, las fuentes de luz de esta tecnología es tremenda. La llama divina. ¿Recuerdan la llama divina que el tal Yahvé, cuando sale el pueblo aquel de Egipto, aquellas tribus, dice, de noche los iluminaba como una llama, como un fuego? Es la tecnología de la nave. La energía que produce, que ilumina como si fuera de día. No es que era una columna de fuego, es el lenguaje terrestre que no entiende la tecnología y le pone ese nombre, el lenguaje de una llama de fuego, una llama divina. Entonces, la tierra cayó en la oscuridad, había un eclipse.
pues el sol dejó de aparecer. Solo en Teotihuacán había luz, pues una llama divina continuaba ardiendo allí. Los dioses preocupados se reunieron en Teotihuacán. Ahí residían, era ciudad de ellos, preguntándose qué se podía hacer. ¿Quién gobernará y dirigirá el mundo? Se reúnen para tomar decisiones sobre el planeta Tierra. ¿Quién gobernará y dirigirá el mundo? Se preguntaban entre sí, al verse incapaces de hacer reaparecer el sol. Pidieron un voluntario entre los dioses para que saltara dentro de la llama divina y con sus sacrificios trajera al sol de vuelta. El dios Tecusistecatl se presentó como voluntario. Poniéndose su atuendo reluciente, avanzó hacia la llama, pero cada vez que se acercaba al fuego, retrocedía acobardado. Entonces el dios Nanahuatzin se ofreció voluntario y sin dudarlo se lanzó dentro del fuego. Y así, avergonzado, Tecuichtecatl siguió el ejemplo de Nahuatzin, pero fue a caer al borde de las llamas. Mientras los dioses se consumían, el sol y la luna volvieron a aparecer en los cielos. Una historia que puede ser algo creado para justificar otra cosa, o un sacrificio de animal, o quién sabe, para calmar a los dioses. O sea, las actuaciones tienen como cuando uno tiene una costumbre, el terrestre tiene una costumbre, siempre busca algo que la justifique. ¿Bien? Y a veces se crean esas historias que nadie cuestiona. Uno viendo lo que hace el terrestre hoy entiende muchas cosas de lo que hacía el terrestre antiguamente, porque no ha cambiado tanto. Yo me recuerdo una costumbre, mi abuela decía, si ustedes mezclan tal fruta con leche se envenenan. Esa historia fue creada de que esa fruta envenenaba para que las personas y los niños y los que siguieron después no mezclaran esa fruta con leche. Simplemente eso. Pero alguien mezcló la fruta con leche, hizo una batida y se la bebió. Y mi abuela vio que no se murió ni se envenenó. Y dijo, entonces me dan a mí también porque parece que está muy sabroso. Cuando la cuestionaron por qué usted decía que envenenaba, dice, no, es que a uno le enseñan esas cosas, la costumbre, ¿ven? A cada acto del terrestre él inventa una justificativa, aunque no tenga base real. Es para dar una lección a alguien, ¿no? ¿Sí? Si te levantas, si no te levantas, o si te levantas muy oscuro, te puede salir el cuco que te va a agarrar por un pie y te va a llevar. No es nada de eso, es para darle una lección. Pero esas cosas hay que verlas desde ese punto de vista, no complicarse tanto la vida. Entonces sigue diciendo Sitchin, pero aunque ahora se podían ver, las dos luminarias se quedaron inmóviles en el firmamento, como estos dos dioses que se lanzaron al fuego. Como se volvieron dos luminarias en el espacio, ¿no? Según una versión, el sol comenzó a moverse cuando un dios le disparó una flecha. Ven que desde que uno lee esas cosas se da cuenta que son historias para darle sentido a algo que se hacía. Vea, ¿qué flecha te le va a lanzar desde aquí al sol? No tiene sentido. Pero es que quiere decir otra cosa. Dice, sigue diciendo, según una versión, el sol comenzó a moverse cuando un dios le disparó una flecha. Otra versión dice que reanudó su curso después de que el dios del viento soplara sobre él. Una vez el sol volvió a ponerse en marcha, la luna comenzó a moverse también, y así se reanudó el ciclo del día y la noche, y la tierra se salvó.
Con un mínimo conocimiento de astronomía uno se da cuenta que estas cosas no eran lo que está escrito. Quería decirse otra cosa, porque si no, no tiene lógica, ¿no? Una flecha al sol, que el sol se detuvo. Se detiene el sol. ¿Ustedes saben alguna estrella que varios planetas giran alrededor de él, que esa estrella se detenga? Eso me recuerda, entonces uno tiene que tener un mínimo conocimiento de astronomía para entender estas cosas y no perderse. Dice, por ejemplo, Secharia Sitchin dice, este relato está íntimamente relacionado con los monumentos más famosos de Teotihuacán, la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. Una versión dice que los dioses construyeron las dos pirámides para conmemorar a los dos dioses que habían sacrificado sus vidas. Otra versión afirma que las pirámides ya existían cuando tuvo lugar ese acontecimiento y que los dioses saltaron al fuego divino desde la cúspide de las pirámides. Una cosa no tiene ni cabeza, entonces, ¿qué quiere decir otra cosa? Simplemente. Sea cual sea la leyenda, dice Sitchin, el hecho es que la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna se elevan aún majestuosamente hasta el día de hoy. Increíble. Construcciones de piedra que todavía no se tiene la tecnología para realizarlas, construirlas. ¿Por qué no se tiene la tecnología? Porque los que la hicieron tienen millones de años más avanzados que nosotros en tecnología y se la enseñaban al terrestre de esa época y lo ayudaban en las construcciones. Así de simple. Hasta el día de hoy se elevan esas dos pirámides, la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. Entonces el terrestre a través de miles de años se va buscando cómo serían, cómo se habrían levantado, qué habría pasado y se crean esas historias, pero es para dar una lección, una enseñanza, no es para decirnos que fue así, que sucedió como está relatado, que un tal Dios le lanzó una flecha al sol. Y los dioses lo que usaban eran armas, tecnología pura, flecha y arco usaban los terrestres como algo atrasado, que los mismos dioses le enseñaron a construir arco y flecha. Entonces, hay que entender mejor las cuestiones, ¿no? Hasta el día de hoy existen esas pirámides. Lo que hace solo unas décadas no eran más que montículos cubiertos de vegetación, ¿sí? No se habían descubierto esas pirámides en esos valles cubiertos de floresta. Lo que hace solo unas décadas no eran más que montículos cubiertos de vegetación, se ha convertido hoy en una importante atracción turística. A 48 kilómetros de Ciudad de México, elevándose en un valle circundado por montañas que hacen de telón de fondo en un escenario eterno. Las pirámides obligan al visitante a levantar la vista por la pendiente hasta las montañas que se elevan a lo lejos y los cielos que se abren por encima. Ve cómo Sitchin usa el mismo lenguaje, los cielos que se abren. Y si uno lee eso, dice, ¿cómo que se abrieron los cielos? Está usando una imagen, señores. ¿Ve? Hasta el día de hoy seguimos el mismo lenguaje, usando imágenes para decir una idea, porque es la mejor manera de decir la que tenemos, ¿no? Hasta las montañas que se elevan a lo lejos y los cielos que se abren por encima. Y eso lo dice Sitchin. Los monumentos resuman poder, conocimiento, intención. El escenario habla de un vínculo consciente de la tierra con el cielo. Un vínculo consciente, hay relación, contacto, compartir conocimiento con esta raza de llamados dioses, los Anunnaki. Por eso dice tierra con mayúscula relacionado al planeta y cielo con mayúscula relacionado a Nibiru.
La gente que vino del espacio, que cayó del cielo, mayúsculas, a la tierra, vinieron en naves, como dicen las tablillas sumerias y estos textos nahuatlacas también. Son los mismos personajes. Nadie puede pasar por alto la sensación de la historia, la presencia de un estremecedor pasado, porque es difícil de entender. Si uno no hace empatía con esas culturas, ¿eh? Y comienza a juzgarlas y a buscarles respuesta con esta mentalidad de ahora que nos han metido en la cabeza los europeos de que antes no había nada, lo más actual es lo que está hoy y no es así. Antes habían cosas que son más actuales que las de ahora. Por eso las de ahora no las pueden explicar porque toman una base equivocada para hacer el análisis. No, no, lo más moderno es lo que está hoy. Anteriormente no podía estar. Entonces ya tienes una base equivocada. Anteriormente se usó tecnología más avanzada que la que tenemos hoy. Si no lo ves desde ese punto de vista te vas a confundir y vas a sacar conclusiones equivocadas también. No, que no se podía eso porque eso era una etapa en que el hombre estaba salvaje. Entonces, desde ese punto de vista no vas a entender el pasado. Y sigue, dice Sitchin, se pregunta, pero ¿cuán lejos en el pasado? Que decía antes, la presencia de un estremecedor pasado. Estremecedor por eso, porque tecnología millones de años más avanzada que nosotros, que se usaron miles de años más antes que lo que estamos ahora. Lo que estamos ahora, la tecnología que tenemos ahora. Por eso dice estremecedor pasado. Que los expertos no le entienden y se confunden. Pero ¿cuán lejos es en el pasado? Los arqueólogos supusieron al principio que Teotihuacán se había construido en los primeros siglos de la era cristiana. ¿Ven? Ese complejo de los europeos de creerse que ellos son lo máximo. Todo lo que hay aquí en América es después de Cristo, o pocos siglos antes de Cristo. De ahí no pasan. Los arqueólogos supusieron al principio que Teotihuacán se había construido en los primeros siglos de la era cristiana, pero la fecha sigue retrocediendo, o sea, yendo más atrás de ese inicio de la era cristiana, miles de años más atrás. Los trabajos sobre el terreno indican que el centro ceremonial de la ciudad ya ocupaba 11.52 kilómetros cuadrados hacia el 200 antes de Cristo. En la década de 1950, un importante arqueólogo nombrado M. Cavarrubias admitió con incredulidad que la datación por radiocarbono que usan los expertos europeos estadounidenses y se la han impuesto al mundo entero, que eso es lo que define la edad de algo pasado, como piedras y cosas así, y no salen de ese esquema de radiocarbono, pero hay otras maneras de datar las cosas. Dice, admitió con incredulidad que la datación por radiocarbono daba al lugar la casi imposible fecha del 900 antes de Cristo. Y los expertos antropólogos europeos y estadounidenses diciendo que eso es precristiano, ¿no? Cerquita de nosotros. Inicio de la era cristiana, ¿ven? Y sin embargo, la datación por radiocarbono daba al lugar la casi imposible fecha del 900 antes de Cristo. De hecho, posteriores pruebas de radiocarbono dieron la fecha de 1474 años antes de Cristo, con un pequeño margen de error en una u otra dirección. Una fecha alrededor de 1400 antes de Cristo se acepta generalmente hoy en día, que es cuando los olmecas, que pudieron haber sido el pueblo que construyó en realidad las monumentales estructuras de Teotihuacán, estaban fundando grandes centros ceremoniales por todo México. Los olmecas,
aquellos personajes que están reflejados en grandes cabezas de piedra en Mesoamérica, todas con características de negros africanos, es lo que dicen las tablillas, el libro perdido de Enki. Ninjicida, Tot o Tehuti en Egipto, que es el mismo personaje, llamado aquí la serpiente emplumada, que es Alcoal, es expulsado de Egipto por Marduk, su hermano, su medio hermano, y sale de allá con sus seguidores hacia acá y se instala en Mesoamérica. Sale con los seguidores que él tenía ahí en la parte norte de África, lo que hoy se llama Egipto. Es expulsado por Marduk, porque eso eran los territorios de Marduk. Marduk volvió de un acto de exilio y le dijo a Ninjicida, a su medio hermano, te me vas de aquí, que estos son mis territorios. Y para que no hubiera guerra, después de 300 años, el Enki le dice a Ninjicida, mira, búscate otros lugares, porque estos no son los tuyos, para que evitemos más problemas. Entonces Ninjicida sale con sus seguidores negros y se instala en Mesoamérica. Y ahí viene el origen de esas cabezas de piedra, todas con características negras. Y a esos negros se le llaman los olmecas. Vamos a hacer una parada por aquí. En la próxima lectura continuamos con este libro, Los Reinos Perdidos, una riqueza que nos dejó Zecharia Sitchin, ya fallecido en el 2010. Gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal.